Hola mis hermanos, bendiciones, paz y misericordia. Esse é su programa Crescendo na Espiritualidade. Eu sou Mariana, missioneira de Aliança, aqui em República Dominicana, e juntos vamos profundizar temas que te puedan ayudar a crescer em la espiritualidade. E na semana passada empezamos a hablar sobre los pecados capitales y las virtudes que nos ayudan a combatir esses pecados. E hoje vamos adentrar em esse pecado de la vanidade ou de la vanagloria. Pero para que podamos entrar, eu quero aclarar uma coisa. Há muitos santos teólogos que estudaram e de uma forma ou outra tentaram sistematizar esse listado dos pecados capitais. Então, há pessoas muito importantes em esse estudo, como Cassiano, como San Gregorio Magno, pero nós vamos profundizar em los estudos de Santo Tomás de Aquino. E por que eu estou aclarando isso? Porque há uma pequena diferenciação em los estados. Então, eu dije de um pecado de vanidade e de vanagloria, pero alguns estados esse pecado aparece como soberbia. Para Santo Tomás, a soberbia ela não é um dos 7 pecados capitais. Para Santo Tomás, a soberbia é a raiz de todos os pecados capitais. Assim como os padres del desierto, hablamos de isso em outro vídeo, quando começamos fazendo a introdução. Para eles, a raiz de todos os pecados é o amor a uno mesmo, que é a filáusia. Para Santo Tomás, a raiz é a soberbia, que está casi en el mismo sentido. Entonces, vamos primero a hablar un poquito de la soberbia y después entramos específicamente en la vanidad o en la vanagloria, que es el primer pecado de ese listado de 7 que vamos a trabajar con ustedes. Entonces, ¿por qué Santo Tomás él no pone la soberbia como pecado capital? Bueno, mira lo que él va a decir aquí. La soberbia generalmente es considerada como madre de todos los vicios y en dependencia de ella están los 7 pecados capitales, de los cuales la vanidad es lo que es más cercano a la soberbia, pues la vanidad visa manifestar la excelencia pretendida por la soberbia y por tanto todas las hijas de la vanidad tienen afinidad con la soberbia. Entonces, la soberbia es la raíz y la vanidad es lo que busca manifestar lo que pretende la soberbia. Entonces, por eso vamos a trabajar ese pecado de vanidad o vanagloria. Y a veces nosotros tenemos una visión muy reducida de la vanidad, porque a veces pensamos que vanidad es solo cuando uno se viste de una forma y se pone ahí vanidoso porque está bien vestido. Bueno, eso sí puede ser un pecado de vanidad, pero es muy reducido pensar que solo está relacionado a la apariencia. Entonces, Santo Tomás, así como San Gregorio, él va a decir sobre hijas de cada pecado. Entonces, si hablamos de un pecado capital, podemos también entonces percibir cuáles son los pecados que vienen de ese pecado capital. Entonces, aquí hay un listado de 7 hijas de la vanidad o de la vanagloria. Entonces, la primera hija, la ostentación; la segunda hija, la ansia por novedades, o sea, el querer cambiar cosas que ya están, porque yo creo que yo tengo
cosas nuevas que puede agregar y que eso es siempre mejor. Tercera, la hipocresía, que es la persona que toma una apariencia exterior, pero en verdad ella está haciendo eso para encubrir, para tapar una otra apariencia interior o vicios interiores. Después, la teimosia, no sé si se habla eso en español, que es como que yo delante de una situación, yo no abro, o sea, yo no dejo de hacer de la forma que yo creo que tiene que ser hecha, porque la forma que yo sé es mejor, que son los famosos, aquí hay una expresión, los testarudos, o sea, los cabeza dura, que cuando tienen una idea fija, no cambia por nada. La otra es la desobediencia, que es muy claro, que fue el pecado de Adán y Eva. La sexta es la discordia, cuando uno no quiere abandonar su voluntad para no concordar con el otro, y concordar es una palabra muy interesante porque tiene que ver con que estar en el mismo corazón. Y la contenda es la otra ira, que ya es una cosa un poquito más fuerte, que es la disputa, la pelea, también por todas esas cosas que ya hablamos aquí arriba. Entonces son 7 puntos que nos ayudan a analizar si de hecho eso está presente en nuestra vida. Y ese nombre vanagloria ya nos ayuda a entender cuál es el más grande problema de ese pecado. Porque si la gloria es vana, o sea, es porque ella no está siendo dada para la persona cierta. ¿Y quién es la persona que merece toda la gloria? Es Dios. Entonces la más grande terapia para la vanagloria es dar la gloria a quien tiene el derecho de la gloria. Entonces aquí ya empezamos a entender el camino de la virtud. Y hablábamos que la virtud es el camino de liberación, de sanación. También usamos ese término del pecado, del vicio como una enfermedad. Entonces podemos entender la virtud como esa medicina, eso que nos ayudará a vencer los vicios. ¿Y cuál es la virtud que combate la vanagloria o la vanidad? Es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Santa Teresa de Jesús va a decir que la humildad es la verdad. Y eso es un camino muy sencillo. Podríamos hacer aquí muchísimas definiciones, pero me gustaría quedarme solo aquí para entender que ese camino de humildad es de verdad asumir lo que somos, lo que tenemos, nada más que eso. No necesitamos de nada más que eso. Entonces, un ejemplo sencillo que nos ayuda a entender. Cuando hablamos de una falsa humildad, no sé si tú ya escuchaste ese término, falsa humildad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si alguien se acerca a ti y te dice, mira, tú tienes un don, tú sabes hacer eso muy bien, por ejemplo, tú sabes cocinar muy bien. Y entonces, y eso es verdad, tú sabes cocinar mismo. Entonces tú dices assim, no, yo no sé, como quizá por un miedo de ser vanidoso. En verdad, eso es una falsa humildad, o sea, tú no estás viviendo la humildad, porque la humildad es ser lo que yo soy. Entonces, si yo cocino bien, yo puedo decir, gracias, sí, yo aprendí, mi mamá me enseñó, yo sé cocinar, yo puedo decir, no hay problema. Y eso no significa ser vanidoso. Entonces, aquí vamos entendendo cuál es ese camino para vivir la humildad, que es de verdad ser quien yo soy. Y me gusta mucho esa experiencia que la samaritana hace allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, porque ella empieza una conversación con Jesús, quizá con una postura un poquito vanidosa, un poquito, o sea, un orgullo, una cosa que no la dejaba entrar en el profundo de esa conversación. Pero
mientras ella va hablando con Jesús, Jesús va ayudando a ella a entender quién ella es verdaderamente. Y ese camino es liberador. Y entonces esa mujer puede dar la gloria para quien de hecho merece toda la gloria. Entonces ese es el camino de todos nosotros para vivirmos la virtud que nos ayuda a vencer todo orgullo, toda soberbia, y en el caso aquí manifestado como vanidad o vanagloria. Es eso, espero que te haya gustado ese video, espero que te pueda ayudar. Si tú tienes alguna duda, si tú quieres aclarar alguna cosa, puedes escribir aquí abajo en los comentarios, porque queremos construir junto contigo ese camino. Y no deje de dejar tu like y también de suscribirse en ese canal da Evangelización de Alianza a llegar más lejos. Muchas gracias y permanezca con nosotros porque vamos a profundizar todos los pecados capitales para que podamos ser verdaderamente libertos para amar a Dios. Muchas gracias, bendiciones.